Empecé con 12 añitos. Pues estaba paseando con mi madre por el centro de Jerez y me crucé a un señor que jugaba en este caso en el equipo de Jerez y me comentó sobre la existencia de este deporte, que había un equipo en Jerez, me dijo el día y el lugar donde se producían los entrenamientos y me colé un día por allí y me encantó. Pues empezó a los 4, tenía 4 añitos y bueno, mis padres se enteraron que había un equipo de baloncesto en Sevilla. Justo en ese momento jugaban en Amate y creo que fue un amor a primera vista, ¿no? O sea, llegué allí, vi lo que era el ambiente, lo que era un equipo de verdad y sobre todo la adrenalina que sueltas a base de choques y de correr y de, no sé, de gritarte incluso. Y creo que eso fue lo que me hizo llegar hasta el baloncesto. Sí, yo hacía natación y atletismo, pero bueno, eran deportes individuales y creo que no encajo muy bien en los deportes individuales. A mí me gusta hacer equipo, llevar mi música, reírme con mis compañeras y creo que en un deporte como ese no es posible. Pero en silla de ruedas lo conocí con 12 años. Y yo venía de tirar tiro con arco, que llevaba 2 años compitiendo, y lo dejé al final por el baloncesto cuando lo conocí. Me gusta mucho el fútbol, mucho, mucho. De hecho, si hubiese andado, seguro, no sé si me hubiese dado bien o mal, pero me hubiese decantado por el fútbol. Es algo que me gusta mucho, soy del Betis y me gusta mucho el fútbol. Pero es verdad que me gusta mucho la música, yo vivo escuchando música y creo que ese es uno de mis hobbies favoritos. Bueno, encima hace 5 meses he sido padre de gemelas, entonces todavía tengo menos tiempo para poder dedicar a pensar en mucho más deporte. Después de 1 año y medio, 2, de haber dejado el conservatorio, lo hago de forma como hobby, como pasatiempo, como necesito mi momento para mí o despejarme y no pensar en la vida, me voy al piano y a disfrutar. Compartíamos habitación y teníamos litera. Yo me tumbaba en la cama muchas veces cuando se ponía a ensayar solo por escucharlo y por disfrutar de ese momento con él. Iba a entrenar una vez a la semana a Sevilla, porque el resto entrenaba natación, iba todos los miércoles. Y bueno, es verdad que yo entrenaba allí con ellos, pero entrenaba fuera, me hacía ejercicios a mí específicos fuera. Y hubo un partido contra Bilbao, yo estaba en el banquillo, la verdad que bueno, pues estaba allí con mis compañeros de risa, pasándomelo muy bien, y la verdad que muy bien. Y de repente escuché mi nombre, pero bueno, era como, pues sin más. Y me tuvo que repetir mi nombre para salir porque no sabía que era para salir a pista. No me salía la camiseta de calentamiento, estaba súper nerviosa y dije, es que es mi momento. y bueno, salí a pista, no sabía ni dónde estaba, yo creo que dejé de saber cómo se jugaba el baloncesto y justo me llegó un balón y claro, para mí la canasta estaba muy lejos y Diego de Pau, un compañero mío, me pegó una voz, que yo creo que de la misma voz que me pegó tiré a canasta y di en el aro. Si llego a meterla estoy allí todavía celebrando, creo. Pues esos inicios los recuerdo muy bonitos porque eran unas vivencias únicas que nunca habíamos tenido de coincidir con otras personas con discapacidad, con un deporte que nos había impactado desde el principio y nos había enganchado y con un nivel de exigencia que siempre Abraham ha tenido, que nos ha ayudado desde el comienzo a poder tener nosotros ese listón, ¿no?, donde seguir el nivel y poder ir subiendo poco a poco. El inicio en el club de Jerez lo recuerdo un inicio muy bonito porque además estaba en un club muy familiar en el que se nos trató súper bien, con compañeros que nos ayudaron muchísimo a crecer. Al final viajamos por toda España y el hecho de pues poder jugar un deporte de equipo, al final, al menos para mí, era algo súper bonito. Vale, pues yo empecé en el CD 11 Andalucía, ese fue mi primer club, fue como el inicio. Ese club desapareció cuando yo tenía 3 añitos y de los 13 a los 15 yo necesitaba ficha, porque si no, no podía estar en la selección. Y entonces me fichó Zucenac de Vitoria. Estuve allí esos 2 añitos, pero solo iba a los campeonatos escolares o, bueno, si jugaban aquí en Badajoz cerquita, que pudiera ir.
De allí ya tenía 16, pasé a fichar por Valladolid, allí ya sí que me fui a vivir, estuve un par de añitos. Y mi segunda campaña sí que cogí más minutos y me fui a Albacete. Estuve en Albacete 4 años, que bueno, jugué la mayoría de las competiciones con ese club, ya que jugamos Champions y finales de Liga y de Copa del Rey. Y era como que mi cabeza necesitaba un poquito relajarse y bajar un poquito de categoría. Entonces fiché por UCAM Murcia, que estaba en primera división, una categoría más baja. Y bueno, llegué con el objetivo de que el equipo tenía que estar en División de Honor. Subimos a División de Honor y llevamos 3 años en esa división y este año hemos jugado Final Four y Copa del Rey. Yo soy escolta, mi posición es escolta. Pues he pasado, si no recuerdo mal, por 5 clubes. Estuve en el Jerez, después pasé a San Fernando, estuve en la 11 de Sevilla, después estuve en Valladolid. De Valladolid pasé a Ilunion, de Ilunion a Albacete y por ahí entre medias estuve también en Galatasaray, en 7 clubes he estado. Fue con 13 años, la experiencia para mí fue brutal, creo que para mi familia un poco peor. Al final soy menor de edad, tengo 13 años, es de las primeras veces que me voy tanto tiempo de casa y me voy a Israel, un país que no es de lo más seguro actualmente. Y bueno, si yo jugaba ciertos minutos, batía el récord a la más joven de Europa y no lo tenía claro, o sea, yo sabía que iba allí, pero no que iba a jugar, porque era muy pequeña. Y justo yo viajaba a principios de septiembre y el 22 es mi cumpleaños. Y yo le dije a mi entrenador que si me hacía debutar era el mejor regalo de cumpleaños que me podía dar. Y justo contra Inglaterra, en el primer partido, yo estaba saludando a mis compañeras tal, y no dijo el quinteto ideal, el quinteto de inicio. No lo dijo y estaba esperando a que nos saludáramos y me abrazó y me dijo feliz cumpleaños. Empiezas en el quinteto. Y ahí fue como debuté. Pues debuté con la selección sub-22 cuando tuve 16 años y ya pasé a la absoluta cuando tuve 19. Bueno, Abraham me conoce desde que yo empecé en la 11 Andalucía, tenía yo creo que 6 o 7 añitos. Allí ya creo que formamos nuestro vínculo, él fue siguiéndome año tras año porque él me hace debutar en el equipo. Luego me fichan al Albacete, que es el que me ficha, y una vez que entra en la selección es el que me va convocando hasta después de Tokio. Pues mira, tengo la piel de gallina de recordar esos momentos. Pues imagínate, ¿no? Tú estás tranquilamente entrenando en clubes que no tienen como mucha repercusión, todavía creyendo que no sabes nada, que no eres, que no tienes capacidad ni de valerte por ti mismo en una vida diaria, ¿no? Porque no has madurado, no has dado ningún tipo de paso al respecto y te llega la sorpresa de que con 17 años te llaman para ir a la selección sub-22 cuando hay un rango de 5 años de diferencia. Era como, ¿qué me estás contando? ¿Esto no puede pasar? Pues bonito, porque al final debutar de primera es algo muy bonito, ¿no? Que gusta mucho y es verdad que algo que me sorprendió mucho fue la acogida de los compañeros, que lo recuerdo como con mucho cariño. Vas tú jovencito, te piensas que no eres nadie y rodeado de gente con tanta experiencia, con tanto bagaje y un palmarés tan impresionante y resulta de que para ellos eres uno más, ¿no? del equipo y para mí eso fue una experiencia súper bonita, la verdad. El debut con la absoluta en París, la verdad que fue algo único que también recuerdo perfectamente en muchos detalles y en muchos aspectos y sobre todo era el sentir cómo te cuidaban, ¿no? Los que llevaban toda la vida a la selección, que entra el niño y entra el niño al que cuidan, al que arropan, al que intentan hacer la vida muy fácil. Mi día a día ahora ha cambiado un poco, pero anteriormente, hasta hace un mesecito así, yo me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a trabajar porque trabajaba de 6 a 2 de la tarde, entrenaba de 3 a 5 y luego, bueno, pues ya hacía un poco de vida, ¿no? Me iba a tomar mi café con mi pareja y mi amigo y poco más, pero mi día a día se basaba en trabajar y entrenar. La espina bífida es una enfermedad en la que la columna vertebral no se termina de formar, entonces se queda la médula desprotegida. Entonces lo que hacían era operarte justo en cuanto nacías para acceder a la zona y tapar la médula para evitar
golpes, infecciones, cualquier tipo de problema que pudiera afectar a esa médula y te causara un problema mayor. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la hora de operar, como se acercan tanto, tocan algunos nervios y son las afectaciones que al final le queda a cada uno. Yo nací bien, nací sana, como yo digo, pero a los 9 meses me entró un virus y me afiló la médula. Y desde ese momento mis piernas no volvieron a moverse, perdí sensibilidad, pero es verdad que cuando me operé a los 14 años recuperé sensibilidad, no movilidad, pero bueno, creo que es algo con lo que he vivido toda mi vida y no lo cambiaría por nada. El baloncesto en silla de ruedas, desde que se inventó, fue con idea de rehabilitación. Entonces, se hizo un sistema de clasificación médico-funcional en el que iba del 1 al 4. Entonces, cuanto más movilidad tiene, más puntuación tiene. Y esto era con la idea de que no jugaran solamente los jugadores que más movilidad tendrían, para dar posibilidad también a los que tienen una paraplegia, por ejemplo, muy alta, muy severa, que también tuvieran posibilidades, porque es que el foco del deporte era de rehabilitación. Entonces se dieron cuenta de que todo esto cobraba mucho sentido y se ha ido manteniendo durante los años, ha ido evolucionando y ha ido teniendo pequeños cambios. Y en conclusión, ahora mismo va del 1 al 4,5, pasando por los medios puntos, 1, 1,5, 2, 2,5, así sucesivamente, siguiendo de que cuanto más movilidad tienes, más puntuación tienes. Y los 5 jugadores que hay en pista, en club pueden sumar 14,5 puntos y en selecciones 14. Creo que las sillas están en un precio muy elevado, ¿no? O sea, es verdad que es una silla de competición, es una silla buena, es una silla tal, pero no pueden tener, desde mi punto de vista, esos precios tan altos. A mí esta silla me costó 9.000 euros, con un 50% de descuento, porque nos patrocina la marca en la selección española. Son precios muy elevados que no todo el mundo se lo puede permitir y que no hay una subvención para ese tipo de pago. Pues 2012 tuvo otra vez las dos caras, no parece que siempre os estoy contando de que la parte buena y la parte mala, siempre la hay en todo en la vida, ¿no? Pero es verdad que eran mis primeras Olimpiadas, entonces yo estaba volando, pero sí que es verdad que hubo un problema, que por el camino se me quedó Pablo. Pablo no vino a Londres conmigo y el problema fue por una escara que tuvo en el culete que no le permitió hacer deporte durante un tiempo, entonces fue muy duro. La noticia de que él no podía estar conmigo en Londres y vivir esa experiencia juntos, pero claro, vivir la experiencia de unas Olimpiadas, que es la fiesta de deporte en la que pues, se vive en todo lo alto. O sea, para mí las Olimpiadas siempre es un sueño, siempre diré lo mismo, no puedo explicar con palabras lo que se vive en unas Olimpiadas. Pues imagínate que tú estás intentando luchar por algo tanto tiempo y cuando lo tienes al alcance de la mano, alguien llega y te hace chup y te lo quita, ¿no? Fue duro de llevar por el hecho de decir, joder, es el mayor regalo que te puede hacer este deporte o el deporte en general. Hemos conseguido la clasificación en un europeo en el que empezamos los 3 primeros partidos que nos pintaron la cara y estábamos casi dando vergüenza. Nos metemos con un triple empate rocambolesco que no esperábamos ni de coña, y pese a todas esas dificultades que se han producido en el europeo, pese a todas las dificultades que cada uno en su vida tiene que pasar, que no le pongo mérito de nada, te clasificas, llegas a las puertas, pero no. Es una locura, vas por la calle, te reconocen, te hablan del partido, oye, ayer el partido contra Turquía, qué pena que perdiste, pero qué bien el tercer y cuarto, tal, y te hablan de detalles en el partido, te llaman por tu nombre, te paran, como te pares a hacerte una foto, estás 40 minutos, porque te ven parándote con una persona y ya está todo el mundo ahí. La sensación de entrar en esa villa y ver que ahí es donde nos vamos a quedar los supuestamente mejores deportistas del mundo, con discapacidad en este caso, que todos los días que tú te levantas y te asomes al balcón de tu apartamento vas a ver paseando a los mejores deportistas con discapacidad, del mundo, que estás tú dentro de esos deportistas mejores del mundo con discapacidad, primero te da una sensación entre de plenitud, euforia y vértigo a la vez que no sabes dónde meterte.
Sí, parecerá contradictorio, pero yo creo que ha sido de los partidos que más he disfrutado de mi vida. Pese a que en una final uno está con mucha presión y la quiere ganar, pero no sé, debe ser que hizo un trabajo de psicología muy fuerte y de concienciación hacia él. Pero para mí fue un partido súper bonito, lo viví con mucha ilusión, como disfrutando cada momento, era como muy consciente de todo lo que estaba pasando. Y bueno, la pena, pues los americanos son muy buenos. Tercer cuarto tuvimos un bachecillo, ellos lo aprovecharon y esa distancia en el marcador ya se hizo imposible de recortar. Ellos pues no sabían muy bien jugar y no nos permitieron volvernos a meter en el partido. Bueno, fue un europeo bueno, que marcó creo que un antes y un después en la selección, porque ese europeo fue el que nos hizo dar el salto a las Paralimpiadas de Tokio, algo que fue histórico porque hacía muchos años que no se conseguía algo así por méritos propios, pero creo que no éramos conscientes hasta que llegamos a los propios Juegos. Es verdad que los Juegos fueron, digamos, algo complicado, el COVID no nos lo puso fácil, llegábamos a un pabellón que era enorme y estaba totalmente vacío, una inauguración que es lo que tú más sueñas cuando vas a unas Paralimpiadas y totalmente vacía, y era como un poco desolador, ¿no? Pero no dejan de ser unos Juegos. No nos acompañaron los resultados, evidentemente, pero nos trajimos un diploma olímpico y creo que eso también es muy importante, aunque no le des valor hasta pasado unos días. Y bueno, pero tenemos como una pequeña espinita clavada porque teníamos presión por expectativa y no conseguimos el objetivo que llevábamos. Y ahora tenemos París 2024 para conseguir todo lo que no pudimos allí. Tú te clasificas para unos Juegos y en las redes sociales siempre pone quedan 100 días, queda no sé cuánto, queda no sé qué, y de repente una pandemia mundial y es como otra vez a empezar lo que ya llevábamos adelantado hasta aquí, y no era volver a empezar, era volver a empezar sin recursos, porque tú en realidad no podías entrenar, no podías prepararte para esa cita olímpica. O sea, era estar en tu casa y prepararte dentro de las posibilidades que tenías, pero realmente no había muchos recursos. Es verdad que la federación nos ayudaba un poco, pero no dejaba de estar en casa. En casa no puedes meter todo lo que tú quisieras. Entonces se hizo complicado por eso, porque era como volvemos a empezar, se va a hacer mucho más largo y no tenemos los recursos suficientes para llegar preparadas a esa cita tan importante. El año paralímpico de Tokio fue muy duro por la pandemia. Igual que Río, pero con mayor dificultad porque tuvimos que pasar por un confinamiento de 14 días en el Centro de Alto Rendimiento de Granada, en el cual no podíamos tener contacto con absolutamente nadie y estábamos como aislados del mundo, sin contacto con nadie, entrenando 6 horas diarias en un centro en la montaña que no te puedes tú despejar para hacer nada, y se convierte aquello en Gran Hermano. Solo ves las mismas caras dentro de la pista, las mismas caras fuera de la pista, no ves a nadie más, no te puedes relacionar con nadie más y hace que todo esto, tu cabeza y tu sensación de saturación vaya un poco mayor incluso. Nos veníamos de un 7º puesto del mundo y cuando clasificamos en Rotterdam estábamos muy bien. O sea, a lo mejor no a la altura de una medalla, pero sí estábamos compitiendo a un muy buen nivel. Entonces creo que si todo hubiese seguido su cauce, hubiese sido mucho mejor, hubiese como que los resultados hubiesen sido diferentes. Pero al haber un parón y al no haber podido tener esa preparación necesaria, pues eso fue la espinita que digamos que se nos quedó. Pues ahí es lo de siempre, que los americanos que son muy fuertes y para poder ganarles supone que nosotros tenemos que estar al 95% de nuestra capacidad. Entonces el torneo al final se hace muy largo, llegas a ese momento ya muy cansado y poder rendir a ese 95 se hace difícil. El problema es que encima pues los americanos son tan buenos que mínimo bache que tengas, te cogen esa distancia porque tienen además una capacidad anotadora increíble y ya es que no tienes capacidad de remontar eso, ya no tienes capacidad de recortar entonces. Llegábamos de Tokio, llegábamos, digamos, un poco saturada de baloncesto, ¿no? Porque fueron muchas cosas y muy seguidas, nos tuvieron 15 días en una burbuja
metidos, porque claro, no podíamos salir por el COVID antes de irnos a Tokio, y era como que veníamos un poco saturadas de baloncesto. Tú llegabas y empezabas prácticamente la liga con tu club. Y el llegar a Madrid, hacer un buen campeonato y conseguir una medalla de bronce con gente en la grada, creo que fue una de las mejores sensaciones que podíamos tener todas y cada una de las integrantes que estábamos en el equipo. Como para decir, bueno, ha pasado esto, pero ahora tenemos esto. Y de aquí ya solo queda subir. La verdad que agridulce, ¿no? Porque sí que creo que el equipo estaba rindiendo a un nivel bastante bueno, que era bastante estable, que estábamos compitiendo con las mejores de tú a tú, que ganábamos partidos muy difíciles por el camino, y que se nos quedara en el tintero, pues eso, al final enfrentarte a Estados Unidos, cuando te enfrentes, va a ser la piedra más dura casi del torneo. Entonces, sabes que ahí te puedes quedar. Lo tienes en mente, de que ahí es una posibilidad de quedarte. Pero realmente, por ejemplo, sí que consideraba que teníamos muy altas probabilidades de haber conseguido ese bronce. Parecía más corto, pero al final es como que se ha hecho más largo, por así decirlo, porque es verdad que aquí te clasificabas en el europeo solo si quedabas primero o segunda. Nosotros conseguimos la medalla de bronce y aún así hemos tenido que ir a Osaka hace mes y medio, 2 meses, a conseguir la clasificación. Y bueno, pues al final era como, sí, solo tenemos 3 años, pero ha tardado más en llegar a la clasificación. ¡Vamos! 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 El ciclo olímpico se empieza a trabajar justo cuando finaliza el juego paralímpico, los Juegos Paralímpicos anteriores, así que llevamos ya 3 añitos en ello. Y está siendo muy bonito por el hecho de que hay muchos jóvenes que ya no son el futuro, son el presente. Hay muchos veteranos que venimos de esta época tan bonita que estamos hablando de Río, de atrás, de muchos años, que nos conocemos muy bien, que hemos creado una unión muy especial, que tú sabes que al final estos nexos que se crean, y estas confianzas y estos conocimientos de fuera de pista se sienten dentro y aportan muchísimo dentro. Llegamos allí, había 2 grupos, tenías varios partidos, pero solo te valían esos partidos para conseguir como puestos en la clasificación, porque el único que realmente importaba era tu cruce. O sea, tenías que conseguir la mejor posición para enfrentarte, digamos, con el peor clasificado del otro grupo, para que tu cruce fuera más factible, porque si perdías ese partido, estabas fuera. Daba igual todo lo que hubieses hecho anteriormente. Lo viví con incertidumbre, porque nos enfrentábamos a Tailandia, una selección que nunca habíamos jugado contra ella. Una selección que, aunque parezca que es Tailandia y todo diga, uy, bueno, no, es una selección muy rápida, una selección que finaliza muy bien, una selección que, bueno, que sabe colocarse en el campo, ¿no? Que en un momento dado te presiona y como no te esperas la presión, te cuesta más salir de ella. Y ya te digo, lo viví con incertidumbre porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar directamente con ella. Pues el proceso paralímpico en este caso particularmente ha cambiado, porque hay menos equipos en los Juegos, entonces hay menos plazas por torneo clasificatorio, que en este caso para nuestra clasificación se hace mediante el europeo anterior a los Juegos Paralímpicos. Y para clasificarte de forma directa a los Juegos te tenías que meter en la final obligatoriamente, lo cual imagínate la dificultad, ¿no? Ir a un europeo sabiendo que solo te vale meterte en la final. Ahora mismo los países más fuertes son Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y China. Son los 4 países que dan mucha guerra ahí arriba.
Yo creo que Andalucía siempre ha sido una referencia para el deporte nacional, para el baloncesto en silla de ruedas, ya sea en liga nacional como en selección. Yo creo que ha sido una referencia incluso en campeonatos de España de autonomías. Creo que ahora mismo en España no hay suficientes chicas como para hacer una liga femenina, ¿no? O sea, sale una selección y al final somos 16, imagínate, como para hacer una liga no hay suficientes chicas. Pero bueno, creo que ahora mismo con los chicos nos estamos coordinando muy bien, vamos por temas de puntuaciones y va del 1 al 4,5, o sea, dependiendo de tu discapacidad tienes una puntuación u otra. Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad más alta y soy un 1, una persona que tenga un problema de rodilla o una amputación por debajo de la rodilla es un 4,5, pero es verdad que las mujeres nos reducen 1,5 puntos, como para darnos ventaja a la hora de jugar con ellos. Yo, por ejemplo, soy un menos 0,5, o sea, yo en la pista resto y le quito medio punto a un compañero. Entonces, pues, eso nos da también un poquito de juego a la hora de recoger minutos con ellos. Yo quiero una medalla en París, pero es que vamos 8 equipos y solo 3 van a conseguir medalla. Porque tenemos el objetivo del oro y no existe otro. Obviamente luego la competición pues te va un poco orientando de dónde puede estar tu lugar. Intentar mejorar la 8ª plaza. Ahora mismo solo vamos 8 equipos y es verdad que está todo más complicado, más ajustado porque la competición realmente se ha nivelado, pero creo que haciendo un buen campeonato y trabajando como estamos trabajando hasta el día de hoy podemos conseguir muchas cosas.